preciado, Señor. Sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera. Mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Sobre tu altar lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera. Mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva enseñanza del día de hoy. Demos gracias infinitas al Señor que nos ha dado la posibilidad de estar aquí compartiendo con todos ustedes.
alegremente y perseverantes en este camino de oración, en este camino de consagración. Tenemos que la consagración es el camino hacia la santidad, que como ya sabemos significa separación del mundo y del pecado. La santidad no es sinónimo de perfección, sino de renunciación a la vida mundana y a la tentación del pecado. Bueno, vamos a clamar entonces la presencia del Espíritu Santo de Dios para que sea el Espíritu Santo llenándonos de su luz, llenándonos de su infinito amor, haciendo que estos corazones estén dispuestos a escuchar la palabra, a atender lo que el Señor nos quiere decir hoy en esta enseñanza. Vamos entonces a ponernos ante su santa presencia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro del alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Bueno, a continuación vamos a hacer las letanías al Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios que habita en nosotros. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor del Señor. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dilección, del amor reflexivo y de sobriedad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escruta los secretos de Dios. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma.
Ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad de nuestros corazones. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres. Ilumínanos y santifícanos. Sednos propicio. Perdónanos, Señor. Sednos propicio. Escúchanos, Señor. De todo mal, Líbranos, Señor. de todo pecado, Líbranos, Señor. de tentaciones e insidias del demonio, Líbranos, Señor. de la presunción y desesperación, Líbranos, Señor. de la resistencia a la verdad conocida, Líbranos, Señor. de la obstinación y de la impertinencia, Líbranos, Señor. de la impureza de la mente y del cuerpo, Líbranos, Señor. del espíritu de fornicación, Líbranos, Señor. de todo espíritu del mal, Líbranos, Señor. por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, Te rogamos, óyenos. por tu descenso sobre Cristo en el Espíritu Jordán, Te rogamos, óyenos. por tu advenimiento sobre los discípulos, Te rogamos, óyenos. en el día del juicio nosotros pecadores, Te rogamos, óyenos. para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por él, Te rogamos, óyenos. para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos, Te rogamos, óyenos. para que viviendo según el Espíritu no cumplamos los deseos de la carne, Te rogamos, óyenos. a fin de que en el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne, Te rogamos, óyenos. para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios, Te rogamos, óyenos. para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Te rogamos, óyenos. para que no creamos a todo espíritu, Te rogamos, óyenos. para que probemos a los espíritus si son de Dios, Te rogamos, óyenos. para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud, Te rogamos, óyenos. para que nos confirmes por tu espíritu soberano. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. oración. Asístenos. Te pedimos, Señor, con la virtud del Espíritu Santo, que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maris Estela, salve estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, ciméntanos en la paz, trocando el nombre a Eva. Suelta las prisiones de los reos, alumbra a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de las culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que, viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Bueno, nos encontramos entonces en el segundo bloque, conocimiento de sí mismo. En este módulo o bloque es importante recordar que de nada sirve tener
todos los conocimientos de Dios, que de nada sirve tener o saber mucho de teología, conocerse toda la doctrina cristiana, toda la doctrina católica, si no nos conocemos a nosotros mismos. Por eso es importante que hagamos como un pequeño recorderis de todo lo que hemos visto en ese bloque, desde la enseñanza número 13, que va hasta la enseñanza número 19. Por eso es importante que recordemos nuestro origen. Nosotros somos creados por Dios a su imagen y semejanza. Recordemos también nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza está compuesta por cuerpo y alma. Es importante que tengamos muy presente este pequeño resumen que estoy haciendo sobre este bloque o sobre esta enseñanza de conocimientos de sí mismo, para que lleguemos muy afinados como al tema de la enseñanza de hoy. Bueno, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es conocer, amar y servir a Dios. ¿Y cuál es nuestro fin? Nuestro fin es Dios. Nuestro fin es la gloria eterna. Nuestro fin es el cielo, según el Catecismo en su numeral 1023, 1024. Pero detengámonos entonces un poco en la naturaleza. Se dice que nuestra naturaleza es una unidad compuesta por cuerpo y alma. Y esta alma está caracterizada porque es principio espiritual del hombre. El alma es creada por Dios, no producida por los padres. El alma es inmortal y el alma tiene las facultades de entendimiento y voluntad. Esta palabra voluntad es clave para nuestra enseñanza, tengámosla muy presente. El alma tiene las facultades de entendimiento, que es la capacidad que tenemos nosotros de pensar y de razonar, pero también tiene una facultad que se llama voluntad. Esa facultad de voluntad es el querer, es el buscar aquello que le atrae. Esta facultad de voluntad es la que mueve el alma para buscar la felicidad. Entonces, muy atentos a esta palabra de voluntad en el día de hoy. Además de lo anterior, o sea, de conocer, pues, de dónde venimos, cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestra misión y cuál va a ser nuestro fin, es importante también tener presente las particularidades que tenemos en el conocimiento de sí mismo. Entre ellas tengamos presente nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? Es el tema que hemos venido tratando desde un comienzo. Nuestra meta es la santidad. Nuestra meta es llegar a ser santos. ¿Y cómo llegamos a ser santos? Cultivando las virtudes. Cultivando las virtudes que también son consideradas como una segunda naturaleza. ¿Para qué? Para hacer el bien. ¿Qué es lo contrario a las virtudes? Los defectos, los vicios. Estos vicios nos alejan de la santidad. Bueno, entonces, ¿qué virtudes debemos cultivar? Entre otras, claro, porque recordemos que tenemos virtudes teologales, además. Cultivar la virtud de la humildad, la virtud de la pureza, la virtud de la generosidad, la virtud de la obediencia y la virtud de la mortificación. Este es nuestro tema de hoy. Entonces, nuestra meta es llegar a la santidad. ¿Cómo llegamos a la santidad? A través de cultivar nuestras virtudes. Y dentro de esas virtudes está la virtud de la santificación. Hoy es nuestra lección número 18, el valor del sacrificio o la mortificación. El seguimiento del Señor
para este mundo en el que estamos, que es un mundo acostumbrado a la comodidad, un mundo donde predomina el confort, un mundo donde predomina el facilismo, donde todo lo queremos sencillo, rápido, donde todo lo queremos ya, sin que nada nos cueste. El seguimiento al Señor no es así. No es a través del facilismo, ni de la comodidad, ni de lo rápido, ni de lo fácil, ni de lo tranquilo. El seguimiento al Señor no es aplicando la ley del menor esfuerzo. El seguimiento al Señor implica cruces. El seguimiento al Señor implica algo de sacrificio. Implica dejar el pecado. Implica dejar una relación indebida. Implica dejar un trabajo que me está afectando el alma, que me está causando perturbación. Seguir al Señor implica una cruz, como dejar el vicio, dejar un vicio que tenemos hace muchos años. Seguir al Señor implica soportar críticas como las que podemos estar viviendo en este momento. Críticas de todos aquellos que no entienden, que no comprenden que es un proceso de conversión. Estas son cruces que nos implica seguir al Señor, como lo dice Mateo en su capítulo 16. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sigan. Negarse a sí mismo, cargar con su cruz, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Bueno, además de estas cruces, también hay cruces internas, como los desasosiegos, como los tormentos interiores, como esas noches oscuras del alma. Todos tendremos que luchar y cargar con nuestras propias cruces. Cada uno de los que estamos aquí, estamos viviendo cada uno una cruz. Estamos cada uno cargando con una cruz de salud, una cruz económica, cruces familiares, cruces sociales. ¿Cuántas cruces llevamos? Además de las cruces cotidianas que nos ofrece la vida, además de todas estas cruces, también la Iglesia nos ofrece o nos presenta una larga tradición que ella denomina la mortificación. La mortificación es dar muerte, hacer morir al pecado y a la inclinación a este. Dar muerte al hombre viejo. En Colosenses 3:5, por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Aparte de estas mortificaciones, hay otro tipo de mortificaciones que vivieron los santos. Muchos de los santos, para llegar a este estado de santidad, tuvieron muchas y grandes mortificaciones. Es el caso de San Pedro de Alcántara, para mencionar pues uno de tantos. Un fraile español con toda una vida dedicada a la penitencia. Este santo fraile pasaba noches enteras sin dormir ni un minuto. Él se lo pasaba orando, meditando. Se dice que cuando lograba dormir, solo lo hacía durante 2 horas, acostado encima de un cuero muy duro y en el piso. En otras ocasiones dormía 2 horas de rodillas.
En otras ocasiones dormía un poco de su tiempo en la noche sentado y con su cabeza pegada a una puntilla en la pared. En las noches frías cuentan que no se abrigaba, por el contrario, se despojaba de todas sus vestiduras. Lo hacía para unirse a Cristo. Hoy nos parecería una locura hacer esto. O si alguien lo hace, no, este se está enloqueciendo, este es un masoquista. Pues, ¿a quién se le ocurre dormir sentado y con la cabeza apoyada en una puntilla? ¿O a quién se le ocurre tirarse al piso encima de un cuero? Pero ellos lo hacían con un profundo amor a Jesús y para unirse a Jesús crucificado. La vida de los santos, no obstante, es una vida para admirar, no para imitar. Hay mortificaciones también mucho más sencillas. Es el caso de nuestra Santa Teresita del Niño Jesús, una santa humilde, una santa admirable por su humildad, por su entrega a Jesús, por su entrega total. Ella dice, lejos de parecerme a esas almas grandes, siendo ella una santa, admiraba a esas almas grandes, que desde la niñez practican toda serie de mortificaciones. Mis mortificaciones consistían en doblegar mi voluntad, siempre dispuesta a salirse con la suya. Recordemos que la voluntad es la que se mueve, la voluntad es la que quiere. Y ella ahí nos lo informa, dice, siempre dispuesta a salirse con la suya, en callar cualquier palabra de réplica, en prestar pequeños servicios sin hacerlos valer, en no apoyar la espalda cuando estaba sentada. Ese es un pequeño sacrificio, etcétera, dice ella. Con la práctica de estas naderías me fui preparando para ser la prometida de Jesús. No se necesita hacer estos grandes sacrificios como San Pedro de Alcántara o San Francisco de Asís o bueno, muchos otros. Mire lo que nos enseña hoy Santa Teresita de Jesús, con estas naderías, con estas cosas que a la vista de cualquiera puede decir, esto no vale la pena, esto es sencillo hacerlo, hagámoslo, porque de esta manera nos preparamos para ser la prometida de Jesús. Uno se pregunta entonces, ¿será que los santos despreciaban el cuerpo? No, ellos no despreciaban el cuerpo. Ellos amaban profundamente su alma. Ellos amaban demasiado su alma. El cuerpo para nosotros los católicos es sagrado. El cuerpo para nosotros es el templo del Espíritu Santo. El cuerpo es un regalo de Dios. Recordemos que en Génesis, el primer libro de la Biblia, aparece Dios creando el cuerpo, insuflando su amor divino, insuflando vida. Lo que se pretende con la mortificación no es dañar el cuerpo. Lo que se pretende con la mortificación es educar una voluntad. Es importante la voluntad porque con ella practicamos la virtud. Porque la repetición habitual de un buen acto de voluntad se denomina virtud. Pero la repetición habitual de un mal acto de voluntad se denomina vicio. Recordemos que la virtud nos lleva a la santidad y el vicio nos aleja de la santidad. Entonces, no se trata de dañar el cuerpo, sino de educar una virtud.
actitud, una voluntad que se ha desvirtuado. Educar, una voluntad que se ha desvirtuado, que se ha debilitado. ¿Y cómo se debilita? A lo largo de los años, cada vez que consentimos cuanto capricho se nos antoje. Cada vez que consentimos cuanto nos pida nuestra naturaleza pecadora. De esta manera, desvirtuamos la voluntad. Una persona es capaz de grandes mortificaciones por un valor superior. Es el caso cuando nos informan que tenemos una enfermedad muy grave. Cuando nos dicen, miren, usted con esta enfermedad está prohibido consumir tales y tales alimentos. Usted no podrá volver a tomar lácteos, o usted no podrá volver a comer carne de res, por ejemplo, o usted no va a volver a poder comer frijoles, usted no va a poder volver a salir al sol, a tomar el sol. Es un ejemplo. Pero entonces, una persona es capaz de estas grandes mortificaciones, de dejar de comer lo que más le gustaba. ¿Por qué? Por un valor superior, que en este caso sería la salud, ¿cierto? Si yo necesito mejorarme de esto que tengo, entonces voy a dejar de comer esto que el médico me está recomendando. Quiero conseguir un valor superior. Quiero llegar a ese valor superior, que en este caso sería la salud. Pero entonces, ¿qué pasa con las cirugías? Con las cirugías estéticas, es otro ejemplo. La lipoescultura, la abdominoplastia, el aumento mamario y otro tipo de cirugías plásticas, donde hay que hacer grandes sacrificios, donde el dolor es insoportable, donde los cuidados posoperatorios son dolorosos, incómodos, donde tienen que, no sé, pues le cuento que tienen que dormir prácticamente sentados, si logran hacerlo, o que se deben levantar no sé cuántas horas en la noche a caminar, donde se deben someter a una cantidad de masajes para drenar su cuerpo, para retirar líquidos, donde posteriormente tienen que hacer unas dietas extremas, y todo esto por un valor superior, que sería el valor de la belleza o el valor de la vanidad, ¿cierto? Las mortificaciones están vinculadas a grandes triunfos. Las mortificaciones son para personas exitosas. Las mortificaciones implican disciplinas fuertes. Las mortificaciones implican sacrificios, renuncias. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a una comodidad, a una deformación de nuestra voluntad. Estamos en una vida tan sencilla que basta con estirar la mano, oprimir un botón, porque ya lo tenemos todo a la mano. Ya es todo supremamente lo sencillo, siempre lo más cómodo, porque el camino en bajada no implica ningún esfuerzo. El camino en bajada baja uno deslizadito o baja uno rodadito. Ahí no hay sudor, ahí no hay que hacer fuerza, ahí no hay que esforzarse. El camino en bajada es un camino sencillo. Pero el camino cuesta arriba, el camino de subida exige disciplina, exige mortificación, porque el camino de subida es el camino difícil. Pero entonces, ¿por qué razón tendemos nosotros a lo cómodo? ¿Por qué razón nosotros tendemos a lo fácil, a lo superfluo? ¿Por qué nosotros queremos lo facilito?
lo que no nos cueste ningún esfuerzo. La razón es muy simple. Se debe al pecado original. La razón es el pecado original. ¿Por qué el pecado original? Porque el pecado original lo heredamos. Lo heredamos de nuestros primeros padres, ¿cierto? Lo heredamos de Adán y Eva. Y nosotros que heredamos esa pobreza del pecado que ellos nos dejaron. Nosotros, así como de nuestros papás, pues sabemos que cuando ellos fallezcan vamos a tener como herencia la casa, el carro, la beca, las fincas, los aviones, etcétera, etcétera. De igual manera, de nuestros primeros padres, Adán y Eva, nosotros heredamos esa pobreza. Antes de ello, había una armonía total, una armonía entre Dios y el hombre, una armonía entre el hombre consigo mismo, había una armonía perfecta. Había una armonía entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y las criaturas. Era una armonía perfecta. Pero luego del pecado de nuestros padres, luego del pecado de Adán y Eva, se produjo esa rebeldía natural, esas heridas, de ahí esa lucha interior que nosotros tenemos, esas inclinaciones desordenadas, esas inclinaciones que nos llevan a esos espíritus de concupiscencia, a ese espíritu carnal, a esas inclinaciones desordenadas del pecado. Sabemos que algo nos hace daño y lo seguimos haciendo. Por ejemplo, fumar. La cajetilla de cigarrillo lo dice. El tabaco es nocivo para la salud, pero hacemos caso omiso a ello. ¿Pero por qué? Si yo sé que esto me hace daño, ¿por qué? ¿Por qué? Con la lágrima en el ojo, pero fumando. Y no por el humo que salga del cigarrillo. Es por el dolor, por esa herida que se tiene, por esa inclinación desordenada de saber que estamos cometiendo un error, pero no somos capaces de dejarlo. El alcohol es nocivo para la salud, sin embargo se consume en gran cantidad. Las drogas, la grasa nos aumenta el colesterol, los triglicéridos, etcétera, etcétera, la seguimos consumiendo. Es esa rebeldía que heredamos, es esa lucha interior. Son todas esas inclinaciones desordenadas. Todo se debe al pecado original. Pecado que no cometimos, sino que heredamos. Un pecado que no es cometido, sino contraído. Vino Jesús y nos redimió. Con el bautismo borramos el pecado original, pero las consecuencias persisten. Así como cuando clavamos una puntilla en una tabla o en la pared. Ay, no era ahí, era en otra parte. La quitamos. ¿Qué quedó? El hueco. Quedó esa herida que tenemos que sanar. En el caso de una pared le decimos hay que resanar, doblemente sanar. Así nosotros tenemos que resanar. Tenemos que resanar esas consecuencias que nos quedaron del pecado original. ¿Y por qué entonces el Señor permite? ¿Por qué el Señor permite estas consecuencias? El Señor lo permite por una razón muy sencilla, para llamarnos al combate. Y lo permite para que le demostremos que nosotros queremos ser santos, para que le demostremos cuánto lo amamos. ¿Y cómo combatimos? Nosotros combatimos también a través o mediante la mortificación. Actos que hacemos en contra de la voluntad cómoda, en contra de una voluntad fácil, en contra de esa voluntad que va en bajada.
¿para qué combatimos? Para fortalecer. Tenemos que fortalecer esa voluntad. Ahora bien, si me acostumbro a darme todo lo que me pide la sensibilidad, si me acostumbro a complacer todo lo que me pide la sensibilidad, o sea, los sentidos, entonces jamás voy a ser capaz de tomar decisiones importantes en la vida. Ocurre con la comida, ¿cierto? No educamos nuestra voluntad. Tenemos problemas de obesidad, tenemos problemas de colesterol, tenemos problemas de triglicéridos, de problemas físicos, también tenemos problemas espirituales. Pero la única manera de fortalecer la voluntad es a través de la mortificación. Recordemos que mortificar quiere decir dar muerte al pecado y a todo lo que lleve al pecado. Educar la voluntad es negarme a ciertos placeres lícitos para llegar a ser fuerte en los momentos que lleguen los placeres ilícitos, o sea, las tentaciones. Pero ¿qué de malo tiene comerse un postrecito? Es un placer lícito. ¿Qué de malo tiene tomarse un tinto? Es un placer lícito. Pero si yo me resisto a tomarme ese tinto, si yo me resisto a pasar el día de hoy sin postre, estoy educando mi voluntad para cuando llegue un placer ilícito, yo tenga esa voluntad educada y sea capaz de decir no. Sea capaz de ponerle una barrera, soy capaz de decirle de aquí no pasa. Soy capaz de establecer esa distancia entre lo ilícito. Pero tenemos que aprender a educar toda esta parte que me pide a mí los sentidos. Hay que educar los sentidos. Sentimos frío, inmediatamente recurrimos al abrigo. O sentimos calor, inmediatamente nos despojamos de las chaquetas. Esto es una voluntad débil cuando no somos capaces de resistir unos minutos, unos momentos soportando ese calor o soportando ese frío. ¿Por qué es tan importante mortificar los sentidos? Es importante mortificar los sentidos porque los sentidos son las grandes avenidas del alma. Los sentidos son los grandes proveedores de pensamientos y sentimientos. Por eso, según como tengamos nosotros los sentidos, bien o mal guardados, estamos abriendo o cerrando puertas a la mayoría de las tentaciones y de los pecados. Tenemos que educar la voluntad. Tenemos que ser fuertes, resistir alguno de estos placeres lícitos. O sea, no es malo comer carne, no es malo, no es un placer ilícito comerse un chicharroncito, no es un placer ilícito comerse una bandeja paisa. Pero si nos podemos resistir, si podemos mortificar este sentido del gusto, por ejemplo, con un postrecito, si pasamos 2 días sin postrecito, sin ese dulcecito que tanto nos gusta después del almuerzo, estamos educando esa voluntad débil que tenemos. El gusto, a través del sentido del gusto, se engendra el vicio de la gula, el pecado de la gula. ¿Qué tal si pasamos una semana sin tomar tinto? Si hacemos esa pequeña mortificación. ¿O qué tal si pasamos una semana sin tomar gaseosa, por ejemplo?
¿Qué tal si pasamos 15 días sin comernos ese dulcecito que tanto nos hace falta después del almuerzo? ¿Qué tal si pasamos una semana mortificando el gusto, desayunando con arepa sin mantequilla, por ejemplo? Puede sonar sencillo, pero hagamos el intento. Intentemos hacer esas pequeñas mortificaciones para educar nuestra voluntad, para educar estos sentidos, porque ¿qué? Si los sentidos son esas grandes avenidas del alma, ¿qué le estamos llevando al alma a través de esas grandes avenidas? ¿Qué le estamos llevando a nuestra alma a través del olfato? ¿Qué le estamos llevando a nuestra alma a través del oído? A través de la vista, a través del tacto, a través del gusto. Si estos sentidos son las grandes avenidas del alma, nosotros ¿qué estamos transportando? ¿Qué le estamos llevando al alma a través de esas grandes avenidas? La vista, fuente de pecados contra la virtud de la pureza. Hagamos un gran esfuerzo por dejar de ver todo, por dejar de leerlo todo, aunque sean cosas que no nos interesen, pero bueno, leámosla porque todo el mundo lee lo mismo. Hagamos un pequeño sacrificio, dejemos de querer leerlo todo, de querer ver todo, de decir, ay no, es que yo no me puedo dejar de ver esto, yo no me puedo perder esto. Hagamos un cambio, inclinemos nuestra mirada a Jesús crucificado, a una imagen de la Santísima Virgen, a una imagen del Divino Niño, al Sagrado Corazón. El oído, querer escucharlo todo, querer saberlo todo, el chisme, la murmuración. No, a mí me cuenta todo, pero me lo cuenta completico, con pelos y señales. Así sea un tema que no me interese, pero qué bueno saberlo todo. Voluntad débil. ¿De qué me sirve escucharlo todo si es un tema que no es de mi interés? Conversaciones indebidas. Querer preguntarlo todo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué pasó? Dibújemelo. Mejor dicho, quiero escucharlo todo. Comencemos educando este sentido del oído, la música que escuchamos. El tacto. El tacto, por el tacto se llega a los placeres de la carne. Insoportable el agua fría. Insoportable el calor. A través del tacto llegamos a la lujuria. Hagamos un pequeño sacrificio, un bañito con agua fría de vez en cuando. A través del olfato, difícilmente mortificamos este sentido, difícilmente lo educamos, difícilmente hacemos sacrificios, porque apenas sentimos un mal olor, o nos tapamos la nariz, o salimos corriendo, o miramos feo, o nos colocamos de nuevo el tapabocas. No soportamos un olor desagradable, todo lo repugnamos. Voluntad débil. La mortificación la hacemos cada uno en silencio, unidos a Cristo, sin que nadie se dé cuenta. Todas las mortificaciones, por grandes o por sencillas que sean, las hacemos nosotros para nosotros. No necesitamos que nuestra mano izquierda se dé cuenta de lo que está haciendo la derecha. No es necesario que nuestros pequeños sacrificios o nuestras mortificaciones sean públicas, ni poner cara de sufrimiento porque me estoy mortificando. ¿Cuáles son las ventajas de la mortificación? Se encuentra al alcance de todos, no representa ningún inconveniente para nuestra salud y es de gran eficacia contra la mayoría de los daños espirituales. Mortificación, dar muerte.
¿Por qué es necesaria la mortificación? Porque si me mortifico el cuerpo, le estoy dando salud al alma. Mortifiquemos esos sentidos, mortifiquemos esa sensibilidad y estamos sanando el alma. Estamos llevando a través de esas grandes avenidas, estamos llevando al alma sanidad. ¿Por qué nos mortificamos? Porque el mismo Cristo lo pide. En Mateo 5:48, vosotros pues sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Nuestro Señor tiene misericordia con nosotros y Él no nos dice, no busco corazones perfectos, sino personas con corazones dispuestos. ¿Por qué es importante la mortificación? Porque nos sana de las consecuencias del pecado original. Ya dijimos que el pecado original fue eliminado a través del bautismo, pero las consecuencias son las que quedan. Esas son las que tenemos que sanar a través de la mortificación. Otra tercera razón por la cual debemos mortificarnos, porque ayuda a salvar el alma. Ayuda a salvar almas. Muchas almas se están condenando porque nosotros no estamos haciendo sacrificio por ellos. La Santísima Virgen María, en algunas de las apariciones, ejemplo, el 13 de mayo dijo, haced penitencia, haced oración por los pecadores que imploran perdón. Razón fuerte para mortificarnos, porque además estamos ayudando a salvar almas. Cuarta razón por la cual es importante mortificarse, porque nos identifica con Jesucristo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay otro camino posible, es preciso abrazarse del dolor, cargar la propia cruz y seguir a Cristo hasta la cumbre del Calvario. Pero no es solo seguirlo para verlo, es seguirlo, no solo para contemplarlo, sino para crucificarse con él, para dejarse crucificar al lado suyo, así como nuestra Santísima Virgen María fue traspasada su corazón con una espada de dolor, así como ella sintió los clavos que le colocaron a su hijo en manos y pies, así como ella sintió el dolor de la corona de espinas, de igual manera, la mortificación nos identifica con Jesucristo. El ayuno es importante porque nos ayuda a vencer las tentaciones de la lujuria, nos ayuda a solidarizarnos con el que sufre hambre por injusticia social, a tener hambre de Cristo. El ayuno nos ayuda a entender la fragilidad humana, dándonos cuenta de la absoluta dependencia que tenemos del alimento. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer ayuno? El ayuno que ha de guardarse el miércoles de ceniza y el viernes santo consiste en no comer sino una sola comida al día. Pero no se prohíbe tomar algún alimento en la mañana y en la noche. Puede ser pan y agua. Reemplazar 2 comidas del día a pan y agua. Los católicos ayunamos los mayores de entre los 18 y los 59 años. Y la abstinencia consiste en no comer carne. Son días de abstinencia y ayuno, miércoles de ceniza y viernes santo. La abstinencia obliga a partir de los 14 años. O sea que ya podemos hacer ayuno y abstinencia. No estamos libres de ello. Bueno, la práctica para esta semana. El próximo viernes, Dios mediante, vamos a hacer ayuno de la siguiente manera. Medio desayuno, almuerzo completo, media cena. Entre comidas solo agua. Ofrecerlo en reparación por los propios pecados. Recordemos que todo ayuno que se haga se debe hacer en oración y se debe hacer con ofrecimiento, porque si no ese ayuno pasaría a ser una dieta. Les recuerdo entonces, para finalizar nuestra enseñanza de hoy, el rezo del Santo Rosario todos los días. 2 posibilidades.
a las 7 de la noche y otro a las 7:30. Vamos entonces a pasar a la lectura del Tratado de la Verdadera Devoción. Como María, sola, es quien ha matado todas las herejías, como lo dice la Iglesia y el Espíritu Santo que la dirige. Tú solo heriste de muerte a todas las herejías del mundo entero. Por más que los críticos murmuren, jamás un devoto fiel de María caerá en herejía o en una ilusión formal. Podrá errar materialmente, tomar la mentira por la verdad y el mal espíritu por bueno, aunque más difícil que otro cualquiera, pero conocerá tarde o temprano su falta y su error material, y cuando lo conozca, no insistirá de ningún modo en creer y sostener lo que había creído verdadero. Quien pretenda, pues, sin temor de ilusión, cosa muy ordinaria en persona de oración, avanzar en el camino de la perfección y hallar segura y perfectamente a Jesucristo, abrace con todo corazón, con gran ánimo y buena voluntad esta devoción a Nuestra Señora que tal vez no haya conocido hasta ahora. Entré en este camino más excelente que le era desconocido y yo ahora le enseño. Primera de Corintios 12:31. Camino es este abierto por Jesucristo, sabiduría encarnada, nuestra única cabeza. Él, que es miembro suyo, al andar por este camino no se puede engañar. Es un camino fácil, por virtud de la plenitud, de la gracia y de la unción del Espíritu Santo que le lleva. Jamás le cansa ni retrocede en su marcha por él. Es un camino corto que en poco tiempo nos conduce a Jesucristo. Es un camino perfecto en que no hay lodo, polvo, ni la menor inmundicia de pecado. Es finalmente camino seguro que nos conduce a Jesucristo y a la vida eterna de una manera recta y corta, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Entremos, pues, en este camino hasta que lleguemos a la plenitud de la edad de Jesucristo. Sexta, esta devoción nos lleva a la plena libertad de los hijos de Dios. Sexto motivo, esta devoción da a las personas que la practican fielmente una gran libertad interior, que es la libertad de los hijos de Dios, porque como por ella se hace uno esclavo de Jesucristo y en este concepto se consagra todo a Él. Este buen Señor es compensación a la amorosa cautividad en que uno se constituye. Le quita del alma todo escrúpulo y todo temor servil que pueda angustiarle, cautivarle y confundirle. Le escuda el corazón con una firme confianza en Dios, haciéndole mirar a Dios como su Padre. Le inspira un amor tierno y filial. Sin detenerme a probar esta verdad con razones, me contento con referir un dato histórico que he leído en la vida de la Madre Inés de Jesús, religiosa de la Orden de Santo Domingo, el convenio de Langeac, en Auvernia, y que murió en olor de santidad en el mismo lugar en 1634, cuando aún no contaba más que con 7 años. Como sufriera grandes penas de espíritu, oyó una voz que le dijo que si quería verse libre de todas sus penas y ser protegida contra todos sus enemigos, se hiciese cuanto antes esclava de Jesús y de su Santísima Madre. De vuelta a su casa, se apresuró a entregarse enteramente a Jesús por María. En ese concepto, por más que ignoraba antes lo que fuese esta devoción, y habiendo encontrado una cadena de hierro, se la puso sobre los riñones y la llevó hasta la muerte. Después de haber hecho esto, todas sus penas y escrúpulos cesaron, y se sintió con grande paz y dilatación de corazón, lo cual la empeñó a enseñar esta devoción a muchas personas piadosas que en ella hicieron grandes progresos, entre otros a Monseñor Olier,
fundador del seminario de San Sulpicio, y a muchos sacerdotes y eclesiásticos del mismo seminario. Un día la Santísima Virgen se le apareció y le puso en el cuello una cadena de oro en testimonio de gozo que le había dado con hacerse esclava de su hijo y suya. Santa Cecilia, que acompañaba a la Santísima Virgen, le dio dichosos los esclavos fieles de la Reina del Cielo, porque ellos gozarán de la verdadera libertad. Serviste en libertad. Séptimo, esta devoción procura grandes ventajas al prójimo. Séptimo motivo. Lo que puede empeñarnos más todavía a abrazar esta devoción son los grandes bienes que de ella ha de reportar nuestro prójimo, porque por esta práctica se ejerce la caridad contra él de una manera inminente, toda vez que se le da por manos de María todo lo que se tiene de más caro, que es el valor satisfactorio e impetratorio de todas las buenas obras, sin exceptuar el menor pensamiento bueno, ni el más pequeño sufrimiento. En virtud de ella se consiente que todo lo que se ha adquirido y se adquiera hasta la muerte en un punto de satisfacciones se emplee según la voluntad de la Santa Virgen, en la conversión de los pecadores o en librar las almas del purgatorio. ¿No es esto amar al prójimo perfectamente? ¿No es esto ser verdadero discípulo de Jesucristo que se distingue por la caridad? ¿No es este el medio de convertir a los pecadores sin temor de incurrir en la vanidad y de librar las almas del purgatorio sin hacer casi otra cosa que lo que cada cual está obligado a hacer en su estado? Para comprender la excelencia de este motivo, sería menester conocer cuán grande bien es convertir a un pecador o librar a un alma del purgatorio, que es bien infinito, mayor que al crear el cielo y la tierra, por cuanto se da a un alma la posesión de Dios, aun cuando no se case mediante esta práctica más que un alma del purgatorio en toda la vida, no es convertirse más que un solo pecador. ¿No sería esto solo bastante para empeñar a abrazar a todo hombre verdaderamente caritativo? Pero es menester notar que nuestras buenas obras reciben al pasar de las manos de María un aumento de pureza, y por lo mismo de mérito y valor satisfactorio e impetatorio. Y esta es la razón por que llegan a ser más capaces de aliviar las almas del purgatorio y de convertir los pecadores, que cuando no pasan por las manos virginales y liberadas de María. Lo poco que se da por medio de la Santísima Virgen sin propia voluntad y por una caridad desinteresada, llega a ser verdaderamente poderosísimo para aplacar la cólera de Dios y atraer su misericordia. De tal modo que una persona que sea muy fiel a esta práctica se encontrará quizás a la hora de la muerte con que habrá por este medio sacado muchas almas del purgatorio y convertidos muchísimos pecadores, aunque no haya practicado más que acciones ordinarias. Qué gozo tendrá en este caso el día del juicio, qué gloria en la eternidad.